¿Querés saber si tenés presión alta? Te vamos a contar cómo diagnosticar, confirmar si sos hipertenso o hipertensa. Además te vamos a contar los síntomas que te genera tener presión alta, sobre todo los síntomas de gravedad. Vamos a hablar de la emergencia hipertensiva. Además, en los pacientes que son hipertensos, te vamos a contar qué le genera a largo plazo en su salud. Todos los órganos que se dañan por tener la presión alta. Y a su vez, si te diagnosticaron hipertenso o hipertensa, te vamos a comentar si se puede bajar la presión sin medicación, de forma natural. ¿Es verdad que existen jugos milagrosos para bajar la presión arterial? Hola, soy Manuel Moranchel del equipo de Cardiopal, soy médico cardiólogo y vamos a hablar de todo lo más importante sobre hipertensión arterial. Y a la presión la definimos como la fuerza que se genera sobre los vasos sanguíneos, depende de muchos factores, sobre todo de factores dentro del corazón y de factores de los vasos, de las arterias del organismo, entre otras cosas. Y estamos acostumbrados a escuchar como valor normal el 12-8, 120-80, pero te cuento que hay muchas sociedades científicas, sobre todo las de Estados Unidos y la europea, que son las que más o menos dictaminan los valores normales, las guías que utilizamos todos los cardiólogos. A su vez, cada país utiliza las suyas, en nuestro caso la Sociedad Argentina de Cardiología o SAC, pero todas coinciden prácticamente en la mayoría de los puntos o varían en muy poco. Así que vamos a tomar como valor normal hasta 14-9, 140-90. Después del 14-9 ya sí podemos considerar que un paciente es hipertenso. Y tenemos dos números acá. Entonces te voy a estar diciendo que hay una presión sistólica y una diastólica y que dependen del ciclo del corazón, del ciclo cardíaco, porque el ciclo cardíaco tiene una sístole, que es el momento en donde se contrae el corazón, y una diástole, que es en donde se está relajando el corazón. Me acaban de tomar la presión y está alta. ¿Soy hipertenso? Y eso se responde con un no, porque la presión sube y baja a lo largo del tiempo, a lo largo del día, 1000 veces. Y eso depende de un montón de factores. La presión va a variar por momentos de actividad física, va a variar por cualquier dolor, va a variar por ansiedad, por estrés, por alimentos, por fumar, por alcohol, si dormí o no dormí. Eso me altera la presión y va a ser esto durante todo el día. Entonces, que yo tenga un episodio aislado no me dice nada. Hay que ver todo el contexto. El paciente hipertenso es el que tiene la presión alta todo el día o gran parte del día. Y esa presión es la que me va a llevar a, si se da durante mucho tiempo, o sea, si yo la cronifico, la tengo a largo plazo en pacientes que no se diagnosticaron, esa presión sí me va a generar grandes problemas a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel de la vista, a nivel de todo el árbol vascular periférico. Eso se da a largo plazo en pacientes que no diagnostican su presión alta y va haciendo estragos de a poco, va dañando de a poco hasta que aparece lo que se llama enfermedad de daño de órgano blanco, blanco como un tiro al blanco, como un target, y ese es el sistema nervioso central, el corazón, el riñón, todos esos órganos del cuerpo. Ahora, ¿genera síntomas la presión? Y la respuesta es no. La presión alta es asintomática en la gran mayoría de las personas. Ya vamos a ver algunos tipos de síntomas en pacientes con enfermedades más graves. Entonces, como es asintomática, acá es sumamente importante tener lo que se llama un screening, un tamizaje, tomarse la presión cada tanto, porque yo no me puedo dar cuenta. Y si yo no me doy cuenta que tengo la presión alta y pasan los años y capaz que llego tarde y aparecen estas enfermedades de daño de órgano blanco, y ahí sí ya es más tarde y ya estoy tratando las consecuencias, no prevengo. Entonces, con esto ya te adelanté que hay enfermedades graves relacionadas con la presión, y esto se llaman crisis hipertensivas, donde tenemos la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, y esto se define con hipertensión arterial grave, o sea, hipertensiones por encima de la sistólica de 180 y una diastólica por lo menos por encima de 120, y cuando no tengo síntomas es una urgencia, que es lo que más común vemos en la guardia, pacientes con presión alta y nada más. Esos pacientes
se los tiene en la guardia, se le hace una batería de estudios, se les baja la presión y ya se los contacta con el equipo de cardiología para que se sigan en consultorio y se sigan avanzando en otros estudios y evaluando qué tipo de medicación va a recibir ese paciente y ajustando todo lo que son medidas higiénico-dietéticas. El problema está en la emergencia hipertensiva. Ahí sí hay que tenerle mucho respeto porque son pacientes que están graves y en muchos casos se pueden morir. ¿Y qué síntomas me puede dar? Síntomas a nivel del sistema nervioso central, ACV, isquémico o hemorrágico, un paso previo que podría ser el accidente isquémico transitorio, que es un poquito más leve, a nivel cardíaco, dolor de pecho en forma de lo que es angina, o si eso progresa un poco más, ya manifestarse como un infarto agudo de miocardio. A nivel también del corazón, puede haber en pacientes que se conocían o no con insuficiencia cardíaca, un corazón que ya estaba un poco más golpeado, ese corazón por presión alta claudica y tengo una insuficiencia aguda, insuficiencia cardíaca aguda. O pacientes que tienen edema agudo de pulmón, un corazón que se pone rígido por todo este contexto, y también en los dos casos, tanto de la insuficiencia como este edema agudo de pulmón, se me empieza a llenar los pulmones, se me empiezan a llenar de líquido y empieza a faltar el aire, entre otros síntomas, y son casos graves. Otra entidad es la encefalopatía hipertensiva, enfermedades que se manifiestan con mucho dolor de cabeza y alteraciones de la conciencia, donde pasan de algo, una obnubilación o algo más leve, hasta llegar al coma incluso, con convulsiones a veces, con problemas cuando uno le hace el fondo de ojo, cuando ve a nivel de la retina del ojo, puede ver alteraciones en ese lugar también. Esto sí es una emergencia, esto me tiene que hacer correr y tengo que bajar la presión cuanto antes porque puede ser muy grave. Ahora, volviendo al otro paciente que tiene presión alta o que no se conoce, siempre hay que hacer una toma cada tanto, en lo posible una vez por año, si me vienen dando normales esas presiones. En algunos casos, si no tienen mucho riesgo, cada 2 a 5 años, pero lo ideal sería una vez por año, y eso ya va a quedar a cargo de los médicos, las médicas en el consultorio, con tomas seriadas en el consultorio, y a veces, si hay algunas dudas, se apoyarán en lo que llama el automonitoreo y el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que ya es enseñarle al paciente cómo tomarse la presión, que ya hablaremos en otro momento, la toma correcta de la presión, y en algunos casos se pide lo que se llama un holter de presión o mapa, que se llevan el aparatito a su casa, se llevan el holter de presión y les toma la presión durante todo el día, y ese es el gold standard, ese es el estándar de oro para decir este paciente es hipertenso. Ahora, ese paciente es hipertenso, lo tengo que tratar. ¿Cómo lo voy a tratar? Si es una hipertensión más leve, porque la vamos a dividir en grado 1, 2 y 3, o sea, leve, moderado, severo, ese paciente que está en grado leve, me puedo dar el lujo de esperar 3 a 6 meses con cambios higiénico-dietéticos que ahora comentamos. Si está en un moderado, va a llevar obviamente los higiénico-dietéticos y le podemos asociar medicación, y si está en el grave, ni hablar que tiene que tener medicación, porque podemos llegar a tener en algunos casos aislados enfermedades más graves. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Con lo que respecta a medidas higiénico-dietéticas, nos basamos en los 4 pilares fundamentales que siempre te decimos, donde hoy va a ser hincapié en la alimentación, pero buen manejo del sueño en calidad y en cantidad, actividad física, aeróbica, anaeróbica, de fuerza, manejo del estrés y sobre todo alimentación. ¿Por qué la alimentación? Porque va a depender mucho de productos ultraprocesados. Son productos con muchos hidratos, con muchos azúcares de mala calidad, con mucha sal, mucho sodio. Acá el malo de la película es el sodio, y eso atrae agua. A su vez, todo ese tipo de alimentación genera picos de insulina que a su vez tienden a reabsorber más agua, aumentar la reabsorción de sodio, y todo eso me genera presión alta. A su vez, vamos a insistir en buena hidratación, en comer más comida real. Esa comida real te va a llevar a tener más magnesio y más potasio, que te siguen ayudando a mejorar todo el tema de la presión. Acá muchos nos preguntan, entonces, ¿puedo tomar los jugos? Y la verdad que sí, sin abusar, porque los jugos, ¿qué me van a estar dando? Me van a estar dando muchos alimentos naturales que me aportan mucho magnesio y potasio, entre otros minerales, otras vitaminas que pueden ayudar, pero no son milagrosos. La clave está en sacar los productos ultraprocesados y comer comida real. Ahí puede entrar como una variante más diferentes tipos de jugos, como jugos verdes, entre otros. Y en muchos casos, no en todas las personas, pero en muchos casos inciden las carnes rojas. A muchos pacientes que consumen alta cantidad de carnes rojas les puede también estar generando presión alta. Y acá entra entonces lo que se llama la alimentación tipo DASH y la alimentación del tipo mediterránea, que son las más estudiadas y pueden ser un tipo de alimentación acorde a pacientes que quieran bajar de peso, pero que van a estar haciendo lo mismo que estamos diciendo recién, sacando las porquerías y poniendo alimentos de verdad, alimentos que vienen de la tierra. A eso se le asocia un plan de medicación que a veces se da en 1, 2, 3
incluso 4 drogas, pero ya depende de los profesionales de la salud y eso ya se lo dejamos a tu médico, a tu médica cuando te vea en el consultorio. Como conclusión, la presión alta es un gran problema de salud, es una de las principales causas de muerte en el mundo, por lo que te dije, porque es silenciosa y porque a largo plazo me da enfermedades muy graves. Por eso es clave que hagas un screening, es clave que te tomes la presión por lo menos una vez por año. Si te diagnosticaron presión alta, controlala, porque hay un alto porcentaje de pacientes que saben que son hipertensos y su presión sigue siendo alta. ¿Y cómo la vas a controlar? Con todo un esquema de medidas higiénico-dietéticas y en algunos casos también medicación. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta, seguinos en nuestras redes, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.